También podemos observar que el fracturamiento de una secuencia puede ocurrir después de que se, se tiene una gran cantidad de deformación asociada al comportamiento plástico. La ruptura ocurre cuando se pierde la continuidad en el material, se forman fracturas o zonas de cizalla. Pero un material geológico puede resistir grandes cantidades de deformación antes de romperse. Y entonces esto va a tener que ver con cómo pasa del comportamiento quebradizo, es decir, si el material tiende a romperse con un incremento en el tensor de esfuerzos, o si tiende a deformarse plásticamente de una manera que los geólogos denominamos dúctil, o a endurecerse y comportarse de manera plástica hasta que finalmente cede o se rompe. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es el paso del comportamiento quebradizo al comportamiento dúctil con endurecimiento de la deformación. En la primera gráfica, todas son gráficas de esfuerzo contra deformación, que son, como les comentaba anteriormente, las gráficas en las que mostramos el comportamiento mecánico de las rocas. En el primer caso, lo que estamos viendo es que la roca cede rápidamente ante el aumento en los esfuerzos. Primero tenemos una parte elástica y después rápidamente tenemos un suavizado de la deformación cuando la pendiente es inversa y se llega a la ruptura del material. Cuando se llega a un punto de cedencia en la gráfica, en la segunda gráfica, cuando se llega a un punto de cedencia y el suavizado de la deformación es con una pendiente menos inclinada, entonces estamos hablando de un comportamiento plástico dúctil con suavizado de la deformación. Cuando el sistema pasa del comportamiento elástico a un punto de cedencia y posteriormente el material se sigue deformando sin que haya un incremento en la cantidad de esfuerzos, entonces estamos hablando de un comportamiento dúctil plástico y en este caso en específico sería un comportamiento plástico perfecto. Es decir, se llega a una carga y ya sin necesidad de seguir aplicando la misma carga, el, el material se sigue deformando hasta el infinito. Para ejemplificar esto, uno puede pensar en los chicles que uno comienza a deformar el chicle y llega un momento en el que ya no se aplica carga, pero es muy fácil deformarlo. Y el último caso sería el caso del comportamiento plástico dúctil, pero con endurecimiento de la deformación. Eh, en este caso, lo que se tiene es que después del punto de cedencia común en todas las gráficas, eh, se tiene que seguir aplicando una cantidad de esfuerzo para continuar deformando el material ahora de manera plástica. En este caso también podemos ver que algunos materiales mantienen una pendiente más o menos constante, como en el caso de elasticidad lineal. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que provocan que haya este comportamiento mecánico en las rocas? Generalmente son las condiciones a las que se encuentran de presión y temperatura. Con mayor presión confinante, la roca se va a deformar de una manera más plástica, de una manera más dúctil. Con menor presión confinante, es más probable que la roca se deforme de manera quebradiza con múltiples fracturas. Y esto puede ocurrir en el mismo tipo de roca. Es decir,
el mismo tipo de material que, que tiene condiciones diferentes de presión y temperatura puede tener un comportamiento mecánico muy diferente. Eh, es por eso que a veces es muy conveniente decir, bueno, este material es quebradizo en tales condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, muy cerca de la superficie, el material va a tener fracturamiento dilatante, mientras que en condiciones de más de 2-3 kilómetros de profundidad, el comportamiento dilatante ya no va a existir. Es decir, las fracturas que pueda haber ya no van a estar abiertas, van a estar bien cerradas, no puede haber espacios en la corteza. Entonces, un mismo material que está sometido a diferentes condiciones de presión y temperatura puede tener un comportamiento mecánico muy contrastante, y estas condiciones tienen que ser consideradas cuando se hace geología estructural, porque tenemos que definir con claridad en qué régimen de esfuerzo, presión y temperatura se está deformando la roca. Una roca que a 10 kilómetros se comporta de manera dúctil, que forma milonitas, en la corteza muy cerca de la superficie va a tener un comportamiento quebradizo. Por eso es fundamental entender cuándo va a ocurrir este comportamiento y el cambio entre el comportamiento quebradizo y el comportamiento dúctil. Ahora lo que vamos a ver es eh, que las rocas de la corteza se encuentran siempre en un estado general de compresión, es decir, los esfuerzos que ocurren en la corteza siempre son de compresión. Eh, en general se considera que no hay muchos casos en los que puede haber esfuerzos de tensión en la naturaleza. Eh, bueno, si nosotros nos basamos en las teorías de fracturamiento, eh, podemos encontrar a qué ángulo con respecto a al tensor de esfuerzos esperaríamos que ocurriera una fractura. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer ahora es inferir los tensores de esfuerzo a partir de la orientación de las fracturas, con todas las relaciones de mecánica que hemos visto hasta ahora. Como habíamos visto anteriormente, se considera que en la corteza, como todos los esfuerzos están en compresión, el esfuerzo 1 es mayor que el esfuerzo 2 y este es mayor que el esfuerzo 3 generalmente. Y se considera que los signos son positivos. Ok. La ley de fractura de Coulomb lo que nos dice es cuál es el esfuerzo de corte que se requiere para que el material falle. Generalmente esta ley de fractura de Coulomb se expresa en términos del círculo de Moore. En este tipo de círculos graficamos en el eje X los esfuerzos normales a los que está sometida una roca en la corteza. Y en el eje Y graficamos los esfuerzos de cizalla. Ok, el primer punto del círculo de Moore, que sería eh, la parte más cercana al cero en el, en el eje de los esfuerzos normales, sería el esfuerzo sigma 3. Y el punto más alejado sería el esfuerzo sigma 1. Este círculo de Moore está centrado entonces en sigma 1 menos sigma 3 entre 2, que sería el esfuerzo, la resistencia, el esfuerzo de resistencia de una roca. Ok, y cada uno de los puntos del círculo de Moore entonces está definido por todos los esfuerzos de cizalla que pueden ocurrir
relacionados al esfuerzo normal. Cuando se hace una prueba triaxial, por ejemplo, lo que se mide es un ángulo 2θ. Este ángulo 2θ, medido con respecto al eje de los esfuerzos normales, es el ángulo θ es el ángulo en el cual falla la roca. Es decir, nosotros medimos o hacemos el ensayo de roca y medimos cuál es el ángulo en el que falla. Y ese lo graficamos en el círculo de Mohr. A partir del centro, del punto central del círculo. Y posteriormente se dibuja una línea tangente a este punto, y esta línea tangente es la que define la envolvente de falla, que se llama ley de Coulomb. Si nosotros queremos obtener la pendiente de esta línea tangente, este es un parámetro que se llama phi, es un ángulo. Y este ángulo phi tiene que ver con las propiedades de fricción del material. Se llama ángulo de fricción interna del material. Y generalmente es proporcional al ángulo θ, que sería el ángulo de falla de la roca. Ok, entonces existe una relación entre el ángulo de fricción interna phi y 2θ, que sería phi es igual a 90 menos 2θ, menos 2 veces el ángulo en el que está fallando la roca. Ok, también uno puede calcular el coeficiente que se llama en este caso μ, que es el coeficiente de fricción interna y que es simplemente la tangente, el número definido por la tangente del ángulo phi. Entonces, si nosotros proyectamos el esfuerzo normal al que ocurre en la ruptura del material a la envolvente de Mohr-Coulomb, lo que vamos a obtener es el parámetro sigma n por la tangente de phi. Este es el valor que utilizamos para construir la ley de Mohr-Coulomb. Entonces, la ley de Mohr-Coulomb básicamente nos dice que el esfuerzo de cizalla requerido para romper una roca va a ser igual al esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interna más un valor de inicio en el esfuerzo de cizalla, que en este caso está denotado por sigma 0 y que tiene que ver con un valor que se llama cohesión en las rocas. Entonces, esta ley, la ley de Mohr-Coulomb, lo que nos define es una línea encima de la cual la roca va a fallar y debajo de la cual vamos a estar en la zona segura. Aquí no va a haber fallo en esta zona debajo de la línea de Mohr-Coulomb, mientras que arriba de esta línea, en estas condiciones de esfuerzo, va a ocurrir la ruptura del material. Ok, un valor muy importante a considerar es la cohesión. La cohesión es la fuerza o el esfuerzo que tiene el material para resistir al corte de cizalla sin ningún esfuerzo normal asociado. Es decir, en condiciones de no confinamiento, confinamiento cero, el material ya tiene una resistencia intrínseca que se llama cohesión. Ok, entonces, ¿cuál es el ángulo que se observa entre la superficie de fractura generalmente y el esfuerzo sigma 1? Y este valor se ha observado que es muy cercano a 30 grados.
Y eso nos da que 2 veces teta es generalmente 60 grados y phi entonces es 90 menos 60 grados, 30 grados. Entonces muchas de las rocas en la corteza tienen comúnmente valores del ángulo de fricción interna de 30 grados, eh, que se ha corroborado mediante la ley de Byerlee, que vamos a ver posteriormente. Pero lo importante ahora es reconocer que valores típicos del coeficiente de fricción interna andan por ahí de 30 grados, y entonces el coeficiente de fricción interna, que sería la tangente de phi, andaría por ahí de 0.6. Ok, ¿cómo se construyen estas líneas de falla? Generalmente es construyendo diferentes eh, condiciones de círculos de Moore con diferentes esfuerzos normales eh, y condiciones de ruptura para construir una línea tangente a estos diferentes círculos y obtener con mayor precisión esta ley de falla. Generalmente se considera que esta es una ley lineal, pero como puede verse en la figura, hacia el origen, esta línea presenta una pequeña curvatura y más bien tiene una forma que no es totalmente recta. Ok, en esta gráfica lo que estamos poniendo es el esfuerzo C, que sería el esfuerzo de corte crítico que se requiere para que el material falle. Y este es simplemente la proyección del punto donde la línea de Moore-Coulomb es tangente con el círculo hacia el eje del esfuerzo de cizalla. Este sería el valor para esta prueba particular para que el material falle. Y el esfuerzo normal, sigma n, sería el esfuerzo confinante que se requiere en esas, que sería el par coordenado de ese esfuerzo de, de cizalla, de cizalla crítico. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, lo que vemos es que nosotros esperamos que el ángulo más típico de, observado entre la superficie de una fractura y sigma 1 sería alrededor de 30 grados. Ahora, en una prueba triaxial típica, lo que tenemos es que cuando se aumenta la presión confinante, vemos que la deformación ocurre de diferente manera, como habíamos dicho anteriormente. En esta gráfica que vemos aquí, la podemos dividir en dos. En la primera gráfica, la letra A, tenemos un ensayo de una roca en extensión. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es que en una probeta aplicamos una presión confinante sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, y posteriormente aplicamos un sigma 1 que es menor al sigma 2 y al sigma 3, y así condicionamos o creamos las condiciones para que el fallamiento, ocurra en tensión. Aquí lo que vamos a tener es que la fractura que vamos a tener durante el ensayo va a ser una fractura del tipo 1, fractura tensional, y va a ocurrir alineada con el tensor, con el esfuerzo mínimo compresivo en la roca. Generalmente la deformación que se requiere para que ocurran este tipo de fallas en tensión es menor al 1%. Y este caso se puede ver en la naturaleza cuando aumenta la presión de poro en las rocas.
En esos casos puede haber la formación de vetas, diques u otras estructuras geológicas que están alineadas precisamente con respecto al sigma 3. Bueno, en cuanto a los esfuerzos o en cuanto a los ensayos de compresión en los que se aumenta la presión confinante, en este caso en las pruebas triaxiales lo que tenemos es que el, primero llevamos la roca a una condición de esfuerzo confinante sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3 y después uno de los esfuerzos principales lo aumentamos de manera que es mayor que los otros dos y entonces controlamos o provocamos la formación de fracturas. Si nosotros hacemos nuestra prueba triaxial en condiciones poco confinadas, es decir, con esfuerzos confinantes pequeños, entonces lo que vamos a tener son fracturas que son contrastantes con las de prueba de extensión. En este caso, eh, las fracturas están alineadas con el esfuerzo principal máximo, que ahora es sigma 3. Y eh, lo que vemos es que también van a tener un cambio de ángulo cerca de la zona de frontera libre. Otra cosa importante es que estas fracturas que se forman en zonas poco confinadas pueden tener aperturas importantes. Es decir, pueden ser fracturas dilatantes que pueden tener aperturas y permitir el paso de fluido. Generalmente estas fracturas se encuentran, se forman alrededor de entre el 1 y el 5% de la deformación. Cuando vamos aumentando la presión confinante, lo que podemos empezar a formar son fracturas de cizalla. En este caso, uno de los bloques de, del material, y generalmente en un ángulo de 30 grados con respecto al esfuerzo compresivo principal, se va a ocurrir un plano de cizalla y va a ocurrir lo que se llama una fractura de cizalla localizada. Esto ocurre generalmente entre 2 y el 8% de la deformación y puede ocurrir en dos planos que son simétricos entre ellos, pero que están orientados alrededor de 30 grados con respecto al esfuerzo compresivo principal. Si seguimos aumentando la presión confinante en D, lo que tenemos es que ahora, en vez de tener una fractura localizada, vamos a tener una zona de fracturas, sí, una zona de fracturas de cizalla que, en las que la deformación está distribuida en una banda y, eh, y ya no está localizada como en el caso anterior. En este caso, los valores típicos de deformación a los que va a ocurrir está entre el 5 y el 10%. Pueden notar que eh, cuando aumentamos la presión confinante, la cantidad de formación que puede acumular una roca antes de la ruptura va aumentando del 5 al 8 al 10 y a más del 10%. En el último caso, en el caso E, lo que ocurre es que hay una deformación de cizalla distribuida en todo el material que forma una especie de barrilito en la muestra y que lo que provoca es que haya muchas zonas de fractura que están distribuidas en todo el material y que aumente la deformación en la dirección ortogonal al esfuerzo máximo compresivo. En este caso, la deformación es distribuida y puede llegar a considerarse plástica. En este caso, la deformación que puede acumular la roca antes de la cedencia puede ser de más del 10%. Aquí lo que vemos es un ejemplo en rocas naturales que están
ensayadas en diferentes condiciones de presión confinante. Esta roca es el basalto de Ottawa en Japón, y lo que hicieron con esta prueba es que se hizo las pruebas de los ensayos de triaxial con diferentes grados de confinamiento. Y en este caso se puede observar que cómo ocurre la transición de las fracturas axiales a la fractura de cizalla a cizalla distribuida como efecto del confinamiento. En el primer caso A, lo que tenemos es la probeta y muestra las fracturas abiertas típicas de las zonas más cercanas a la superficie de la corteza. Como puede verse en la figura, las fracturas están alineadas con respecto al esfuerzo máximo principal. Las fracturas son prácticamente verticales, y hacia la parte superior vemos que hay algunos cambios en el ángulo que de lo que se llama una fractura que está dividiéndose en dos muy cerca de la superficie libre. Como vemos en este caso, las fracturas están abiertas, tienen espacio en la zona de fractura, y esto solamente puede darse en condiciones de confinamiento muy pequeño. También se puede ver que hay algunas fracturas en otras direcciones que acomodan el desplazamiento relativo de las fracturas principales, pero que no están abiertas como las fracturas principales. En el caso B, lo que observamos es que hay un aumento en las condiciones de confinamiento de la roca. Estas rocas se encuentran sometidas a un confinamiento de 49 megapascales, y lo que observamos durante el ensayo es que se localiza la deformación a lo largo de una fractura de cizalla, y hay una red ortogonal de fracturas en los lados de la fractura principal. El ángulo entre el esfuerzo mínimo máximo principal y las dos zonas de fractura conjugada es alrededor de 30 grados. Como puede verse, esta forma de deformarse es muy diferente de las fracturas que se forman en una zona menos confinada. Así que las condiciones de fracturamiento de una roca nos pueden dar idea de las condiciones de confinamiento en la que fueron deformadas. Es decir, si nosotros vamos a una zona y encontramos fracturas abiertas con geometrías del tipo A, podemos inferir que estamos en zonas que se formaron condiciones muy cercanas a la superficie. Mientras que si encontramos zonas de cizalla con fracturas conjugadas asociadas, pues vemos que el confinamiento debe de haber sido mayor, y podemos hablar de condiciones de profundidad. Pero si nosotros observamos, como en el caso C, que la deformación es distribuida en bandas de cizalla, existe deformación que ocurre tanto en una banda orientada en una dirección como en la otra, en una zona amplia, entonces podemos ver que nuestra roca puede haber sido sometida a condiciones mayores de confinamiento, es decir, que la roca estaba en una profundidad mayor. Pero en este caso C, las condiciones de confinamiento son 98 megapascales, y podemos observar que la muestra ahora sufrió un pequeño enbarrilamiento, ensanchamiento en la parte central hacia que es ortogonal al esfuerzo máximo
compresivo, podemos ver la formación de dos sistemas de fractura preferenciales, los cuales son conjugados, pero que conservan el ángulo eh, con respecto a sigma 1, y podemos ver que ambos sistemas de fracturamiento contribuyen al desplazamiento de una zona amplia o de una banda amplia en la que está distribuida la deformación. Entonces, con esta diapositiva estamos demostrando que el mismo material sometido a diferentes condiciones de presión y temperatura puede tener un comportamiento mecánico muy contrastante, y entonces tener eh, resultados en los patrones de deformación observados en el tiempo, pues también muy contrastantes. Lo que se ve en la práctica es que es necesario conocer las condiciones de presión y temperatura a la que fue sometida la roca para poder decir cuál puede ser el comportamiento mecánico que podemos asociar a esa roca, y también para tratar de entender cuáles son los procesos que llevaron a la deformación de esa zona. Ahora, unas palabras también para tener precaución en el momento de extrapolar los datos que obtenemos en laboratorio a regiones. Aunque en general esto se ha observado en geología regional, pues es común que las heterogeneidades geológicas modifiquen las condiciones que observamos en laboratorio, y esto complica mucho la interpretación que podemos hacer de una zona. Sin embargo, hacer este tipo de pruebas de mecánica de rocas en materiales de los cuales queremos obtener información geológica nos puede ayudar para tener mejores modelos y mejores cartografías. Ok, otra cosa importante es cómo se acomodan en escala de grano los elementos de un material geológico durante el ensayo de una roca. Y aquí lo que vemos son 4 modos o formas de, de fracturamiento o de deformación que ocurren durante estos ensayos. Por ejemplo, en el caso A, lo que vemos es que cuando se somete una muestra a un ensayo, puede ser que haya una pequeña discontinuidad o una pequeña eh, heterogeneidad en el material, que lo que va a hacer es que exista la nucleación de una fractura, y a partir de ahí se propague una pequeña fractura. Entonces, si los materiales son isótropos y homogéneos, pues podemos ver que ocurre lo que hemos visto anteriormente. Pero si tenemos discontinuidades, es a partir de estas pequeñas discontinuidades de donde van a crecer las grandes discontinuidades que vamos a observar en macizos rocosos. En el caso B, lo que tenemos es que hay un grano que está empujando las fronteras de los otros dos. Entonces, de otros dos que se encuentran con otro gris más suave. Entonces, lo que estamos viendo es que las fronteras laterales de los granos se están reactivando con desplazamientos laterales, mientras que la frontera al frente se está activando o nucleando una fractura de tensión por apertura. Entonces, que granos eh, o elementos de roca funcionen como cuña, lo que va a provocar es que haya desplazamientos complejos en la roca, y también la formación de diferentes tipos de fractura en un material rocoso. Otro modo de crecimiento de microfracturas o de deformación durante los ensayos de roca ocurre cuando ponemos en contacto materiales más suaves con materiales más rígidos, como es el caso en C.
En ese caso, el material, aquí la frontera entre el material suave y el material más rígido es perpendicular al esfuerzo máximo compresivo. Lo que podemos ver es que el material rígido se va a romper, se va a propagar una fractura de tensión, mientras que el material más suave va a tener deslizamiento del material a lo largo de la frontera y ensanchamiento en la dirección perpendicular al esfuerzo máximo compresivo, y esto va a resultar en una diferencia importante en el modo de formación en un lado y en el otro, en un grano y en el otro. Otra forma de crecimiento o de propagación de la deformación es por fracturas que forman rampas de transferencia entre fracturas preexistentes. Aquí lo que vemos es que había dos fracturas preexistentes en el caso de que cuando se aplicó la deformación a lo largo del esfuerzo principal máximo sigma 1, tenemos que las fracturas que algunas fracturas se activan como fallas o como fracturas de tipo 1, mientras que las rampas se activan como fracturas deslizantes del tipo 2 o del tipo 3. Pero aquí podemos ver en esta figura de que hay diferencias en la propagación, en el modo de propagación de las fracturas, que son provocadas simplemente por cambios de orientación de las discontinuidades o por transferencia de la deformación de una discontinuidad a otra. En todos estos casos, de lo que estamos hablando es de que pequeñas discontinuidades en el material pueden modificar de manera significativa la forma como se deforma un material. Es decir, el estilo de deformación resultante es función de cómo los elementos dentro del sistema interactúan entre ellos para modificar este estilo estructural resultante. Vamos a volver a repasar la teoría de fallamiento de Anderson una vez que ya hemos aprendido algo sobre los ensayos de rocas. Como recordarán, pues la superficie de la Tierra se considera una superficie libre de tracciones, debido a que pues, está el contacto entre la atmósfera y las rocas. Aquí no hay esfuerzos de corte y entonces eh, las direcciones principales de, de, los, de los esfuerzos deben ser una por lo menos de ellas perpendicular a la superficie de la Tierra y las otras dos paralelas a la superficie de la Tierra. Entonces, si nosotros combinamos esto con el conocimiento de que el ángulo de falla debe de estar más o menos a 30 grados con respecto al esfuerzo máximo compresivo, entonces nosotros podemos encontrar las relaciones generales entre cómo van a ocurrir las fallas o fracturas en la corteza y los estados de esfuerzo regional. Como hemos visto también anteriormente, la teoría de fallamiento de Anderson supone que la superficie de la Tierra es una superficie libre de tracción, y esto en algunas ocasiones no necesariamente es cierto. Entonces vamos a tener muchas variaciones en la orientación de las fallas, pero de manera general se puede decir que funciona la teoría de andersoniana de de la superficie libre de tracción. Entonces lo que vamos a tener al final de cuentas es que las fallas se van a orientar de acuerdo a dónde está ocurriendo el esfuerzo máximo principal y también con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces tenemos una falla normal
en la que el esfuerzo máximo principal sería perpendicular a la superficie de la Tierra y los esfuerzos, los otros esfuerzos principales serían paralelos a la superficie de la Tierra. Como el esfuerzo máximo principal sigma 1 sería vertical, entonces la falla tendría un ángulo de 30 con respecto a este. Son fallas de ángulos entre 60, de ángulos típicamente 60 grados, 60 a 70 grados, mientras que las fallas inversas, esfuerzo máximo principal, ahora estaría orientado en la dirección paralela a la superficie de la Tierra, y entonces el ángulo de 30 grados sería entre la falla y la superficie de la Tierra, por lo que serían fallas de bajo ángulo, típicamente de 30 a 45 grados. Las fallas eh, de rumbo, entonces serían fallas en las que el esfuerzo eh, principal estaría orientado paralelo a la superficie de la Tierra y la falla ocurriría a 30 grados con respecto a ese esfuerzo máximo compresivo. Y además hay combinaciones entre estos tipos de fallas en los que los esfuerzos mínimos máximos principales pues tenían una componente en los serían la resultante de componentes horizontales y verticales. Es decir, en estos casos el tensor de esfuerzos no sería necesariamente andersoniano. Entonces vemos que al final de cuentas todas las fallas tienen una geometría general relacionada con el estado de esfuerzos en el que se formaron. Y aquí lo vemos con un poco más de detalle. En la, en la gráfica que estamos viendo, los esfuerzos principales están denotados por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Es la flecha roja, la flecha amarilla y la flecha azul respectivamente. Lo que también tenemos que recordar es que en la teoría de fallamiento andersoniano, el esfuerzo 1 es el máximo, es mayor que el esfuerzo 2, el cual es el intermedio, y el esfuerzo 3 es el mínimo. En el caso de las fallas normales, como también vimos anteriormente, el esfuerzo máximo compresivo se encuentra orientado con respecto a la vertical, mientras que el esfuerzo 2, sigma 2 y el esfuerzo mínimo compresivo se encuentran paralelos a la superficie de la Tierra. Y las fallas normales se forman con ángulos de alrededor de 30 grados con respecto al esfuerzo máximo compresivo y alrededor de 60 grados con respecto a la vertical, por lo que son fallas inclinadas. Las fallas inversas, por otro lado, el esfuerzo máximo compresivo se encuentra orientado paralelo a la superficie de la Tierra y entonces el ángulo con el que se van a formar con respecto a sigma 1 seguirá siendo 30 grados, pero el ángulo con el que se forman con respecto a la vertical será, será mucho mayor, de 60 o sí, de 60 grados, por lo que estas fallas son de un ángulo menor con respecto a la horizontal, son menos inclinadas. Y por último, en las fallas inversas, que el, uh, el esfuerzo 2, el esfuerzo intermedio, es también paralelo a la superficie de la Tierra, mientras que el esfuerzo mínimo compresivo es perpendicular a la superficie de la Tierra. Esto permite que ocurra el levantamiento en las fallas inversas.
En las fallas de rumbo, en contraste, el esfuerzo máximo compresivo es también horizontal y paralelo a la superficie de la Tierra, pero ahora el esfuerzo intermedio es, es perpendicular a la superficie de la Tierra y el esfuerzo mínimo compresivo, sigma 3, es paralelo a la superficie de la Tierra. Esto provoca que el desplazamiento de la falla sea preferentemente en la dirección de sigma 3 eh, y que las fallas se formen también a un ángulo de 30 grados con respecto a sigma 1, pero en este caso las fallas van a ser verticales, eh, van a tener ángulos paralelos a la vertical, debido a esta condición de, de esfuerzos que provoca que la mayoría del desplazamiento ocurra en la dirección horizontal. Entonces, en resumen, los sistemas de falla que definimos en geología siguen un comportamiento mecánico parecido observado en ensayos de rocas y muestran que en general las orientaciones con respecto a los ejes principales de los esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 tienen patrones similares, pero condicionados por su relación con la superficie de la Tierra. Y este tipo de fallas que con esta relación pues las vemos en diferentes niveles de la corteza. Aquí en esta foto lo que vemos es un sistema de fallas conjugadas en los que si nosotros hacemos algunas suposiciones podríamos obtener la relación con el esfuerzo principal. Eh, Cuando hay incrementos pequeños de la deformación, como en este caso, y nosotros podemos inferir que el esfuerzo máximo principal, sigma 1, estaría orientado de manera vertical en estas fotos. Es decir, nosotros a partir de los elementos de deformación que observamos en el campo, podemos inferir de alguna manera el campo de esfuerzos en el que ocurrió esa deformación. Y esto se va a volver más relevante cuando podamos hacer muchas mediciones en campo y obtener de manera estadística una inversión del estado de esfuerzos. Esto es lo que vamos a hacer en una parte del taller. Por ahora, la parte importante es ver que los efectos de la deformación que observamos en la roca nos pueden indicar mucho sobre las condiciones del esfuerzo, del tensor de esfuerzos en el que ocurrió esta deformación y que en la mayoría de los casos la orientación de las fracturas con respecto al sigma 1 es de 30 grados. En este caso que vemos ahorita en la pantalla es el caso de fallas extensionales en donde el sigma 1 es vertical. En este caso también vemos fallas conjugadas, pero ahora en un sistema acortado. En esta figura lo que vemos son algunos estratos plegados y con unas fallas inversas conjugadas que delimitan los flancos de esta antiforma. Como vemos, en este caso también tenemos fallas que tienen ángulos eh, conjugados que nos indicarían que el esfuerzo máximo compresivo estaría
orientado subhorizontal, que es consistente con lo que hemos dicho de la teoría de fallamiento de Anderson. Como vemos, otra vez podemos ver que el ángulo con respecto al sigma 1 sería de alrededor de 30 grados, aunque en este caso, además de las fallas conjugadas, vemos que la deformación se acomoda en pequeños pliegues dentro de la antiforma y también en los flancos de la antiforma. En este caso, otra cosa importante que estamos viendo es que las dos zonas de cizalla eh, desarrollan un diferente desplazamiento. En el caso de la zona de cizalla derecha, hay un desplazamiento mayor de los indicadores cinemáticos que en el lado de la zona de cizalla en la parte izquierda. Esto tiene que ver con otro concepto que vamos a ver más adelante y que se refiere a la vergencia de los pliegues. La vergencia nos indica el sentido de transporte tectónico que lleva la deformación. Entonces, en este caso, que la vergencia es hacia la derecha de la imagen, lo que nos indicaría es que el esfuerzo máximo compresivo estaría actuando preferentemente desde la parte izquierda de la fotografía. Entonces, ahorita con estas dos diapositivas estamos ya aterrizando los conceptos de mecánica de sólidos a ejemplos más geológicos naturales en los que observamos que algunas de las propiedades que hemos estudiado se pueden aplicar al conocimiento de estos sistemas y empezar a entender cómo ocurrió la historia geológica de una zona y sobre todo qué relación va a tener con los sistemas que nos interesa conocer.